El acero estructural es un material muy utilizado en la construcción debido a sus excelentes propiedades mecánicas. Está diseñado específicamente para soportar cargas, por eso se utilizan estructuras como edificios, puentes, torres y naves industriales. Este material está compuesto principalmente por hierro y carbono, pero su comportamiento mejora mucho gracias a la adición de otros elementos en pequeñas cantidades. Estos elementos permiten aumentar la resistencia, la durabilidad y el rendimiento del acero en diferentes condiciones. Por ejemplo, el manganeso mejora la resistencia y ayuda a eliminar impurezas, el cromo aumenta la dureza y la resistencia a la corrosión, el níquel mejora el comportamiento en bajas temperaturas. Otros elementos como el molibdeno, el vanadio y el silicio también aportan resistencia, durabilidad y estabilidad. Por otro lado, hay elementos como el azufre y el fósforo que se consideran impurezas, ya que pueden volver el acero más débil o frágil, por eso se controlan en bajas cantidades. En cuanto a su evolución, el acero ha pasado por un proceso bastante largo. Desde aproximadamente el 3000 a.C., las primeras civilizaciones comenzaron a trabajar el hierro, pero este era muy impuro y frágil, así que no se utilizaba en estructuras grandes. Durante la Edad Media se mejoraron las técnicas de forja, lo que permitió usar el hierro en algunos elementos estructurales como refuerzos, rejas o puentes, pero todavía no existía el acero como tal producido de forma industrial. En el siglo XVIII aparecieron métodos como el proceso de cementación, donde el hierro absorbía carbono y se convertía en acero, logrando un material más resistente. Sin embargo, este proceso era lento y costoso. Luego, en 1740, Benjamin Huntsman desarrolló el proceso de crisol, que permitió obtener un acero más puro y homogéneo, mejorando su calidad, aunque aún no se producía en grandes cantidades. El gran cambio ocurrió en 1856 con el proceso Bessemer, que permitió producir acero de manera rápida y económica. Esto hizo posible su uso masivo en la construcción y la industria. A finales del siglo XIX, el acero reemplazó al hierro como principal material estructural, permitiendo construcciones más altas y seguras. Un ejemplo claro es la Torre Eiffel, que demostró todo el potencial de este material. Durante el siglo XX, el acero se consolidó como uno de los materiales más importantes en la construcción. Se desarrollaron técnicas como la laminación en caliente y la fabricación de perfiles estructurales, lo que permitió construir rascacielos, puentes y grandes infraestructuras. En la actualidad, el acero sigue evolucionando. Hoy existen aceros de alta resistencia que permiten hacer estructuras más ligeras y eficientes. Además, es un material reciclable, lo que lo hace importante desde el punto de vista ambiental. En cuanto a sus ventajas, el acero estructural tiene una alta resistencia mecánica, lo que permite soportar grandes cargas con elementos relativamente delgados. También tiene buena ductilidad, lo que significa que puede deformarse antes de fallar, algo muy importante en zonas sísmicas. Sin embargo, también tiene desventajas. La principal es la corrosión, ya que puede oxidarse si está expuesto a la humedad o a ambientes agresivos. También pierde resistencia a altas temperaturas, como en caso de incendios, por lo que necesita protección adicional. Además, requiere mantenimiento periódico, como pintura o recubrimientos anticorrosivos, y en algunos casos su costo inicial puede ser más alto en comparación con otros materiales. Las especificaciones del acero estructural se definen principalmente con base en normas internacionales que garantizan su comportamiento mecánico y su adecuada utilización en estructuras. Según los criterios establecidos por ASTM, el acero estructural al carbono ASTM A36 presenta un límite de fluencia mínimo de 250 megapascales y una resistencia última entre 400 y 550 megapascales. Este material tiene un alargamiento mínimo del 20%, lo que indica una buena capacidad de deformación antes de fallar. Además, posee un módulo de elasticidad de 200 gigapascales y una excelente soldabilidad, lo que facilita su uso en obra. Por estas características, se emplea comúnmente en placas, perfiles laminados y elementos estructurales de uso general. Por otro lado, el acero ASTM a 572 grados 50 corresponde a un material de alta resistencia, con un límite de fluencia mínimo de 345 megapascales y una resistencia última superior a 450 megapascales. Su alargamiento mínimo es del 18%, lo que le permite mantener cierta ductilidad con mayor resistencia. Debido a estas propiedades mecánicas más exigentes, este tipo de acero se utiliza principalmente en columnas, vigas principales y estructuras de gran luz donde se requieren secciones más eficientes y con mayor capacidad portante. El acero ASTM A992 se emplea principalmente en perfiles estructurales laminados tipo W, wide flange. Este material tiene un límite de fluencia mínimo de 345 megapascales y una resistencia última que varía entre 450 y 650 megapascales. Una de sus principales ventajas es que mantiene controlada la relación entre el límite de fluencia y la resistencia última, lo que mejora su comportamiento estructural. Además, presenta excelente soldabilidad, convirtiéndolo en uno de los aceros más utilizados en estructuras metálicas modernas, especialmente en edificaciones. En el caso del acero ASTM A500, este se utiliza en perfiles tubulares estructurales. Su límite de fluencia varía entre 315 y 345 megapascales dependiendo del grado, mientras que su resistencia última es mayor o igual a 400 megapascales.
Este acero se emplea en secciones estructurales huecas, como tubos estructurales cuadrados y rectangulares, los cuales son comunes en sistemas aporticados, estructuras livianas y elementos arquitectónicos por su buen comportamiento a compresión y torsión. Control de calidad. El control de calidad del acero estructural se realiza en 3 etapas principales: recepción, fabricación y montaje, siguiendo normas como la NSR 10, ASTM y AISC. En la recepción del material, se verifica que el acero cumpla con lo especificado en planos. Para esto, primero se revisa la documentación del fabricante, como certificados de calidad que incluyen propiedades mecánicas, composición química y trazabilidad del material. Luego se realiza una inspección visual para detectar defectos como grietas, corrosión o deformaciones, y finalmente se hace la verificación dimensional, comprobando medidas y tolerancias, generalmente con un límite de rectitud de L/diagonal 1000. Durante la fabricación, el control busca asegurar que los procesos no afecten el material. El corte debe ser limpio y sin deformaciones, las perforaciones deben estar bien alineadas y sin rebabas, y las superficies deben limpiarse antes de soldar o aplicar recubrimientos. Además, se revisan las dimensiones finales de los elementos para garantizar que coincidan con los planos. Finalmente, en el montaje, se controla la correcta ubicación de los elementos. Se verifica la alineación de columnas y vigas, el correcto ajuste de los pernos, incluyendo su diámetro, grado y torque, y la calidad de las soldaduras en obra, asegurando que no presenten defectos. Todo este proceso garantiza que la estructura sea segura y funcione según lo diseñado. Ensayos. Los ensayos del acero estructural permiten verificar que el material cumple con las propiedades mecánicas y de comportamiento necesarias para garantizar la seguridad de la estructura, incluyendo resistencia, ductilidad y tenacidad frente a cargas y sismos. Estos ensayos se aplican tanto al acero como a sus soldaduras y conexiones, y pueden realizarse en laboratorio o en obra. Se clasifican en destructivos y no destructivos, según si dañan o no el material. Los ensayos destructivos implican llevar una probeta hasta la falla para conocer sus propiedades reales. Entre los más importantes está el ensayo de tracción, que determina el límite de fluencia, la resistencia y la capacidad de deformación del acero. También está el ensayo de doblado, que evalúa la ductilidad observando si aparecen grietas al deformarlo, y el ensayo de impacto, que mide la energía que el material puede absorber antes de fracturarse, es decir, su tenacidad. Por otro lado, los ensayos no destructivos permiten inspeccionar el material sin dañarlo, siendo clave en obra y en elementos críticos. Incluyen la inspección visual para detectar defectos evidentes, los líquidos penetrantes para encontrar fisuras superficiales, las partículas magnéticas para identificar discontinuidades cercanas a la superficie, el ultrasonido para detectar fallas internas y la radiografía industrial, que permite ver el interior del material con alta precisión. Estos métodos ayudan a decidir si un elemento se acepta, se repara o se rechaza. Etapas constructivas. Número 1. Levantamiento topográfico. En el levantamiento topográfico de nuestro terreno, se conocerá las colindancias exactas de nuestro lote a construir, así como también la altimetría que se define como los cambios de nivel que presenta nuestra área. Número 2. Estudio de suelo. Al realizar los estudios de suelo, se conocerán las propiedades mecánicas que experimentan el subsuelo de nuestro terreno. Por otro lado, se conocerán las capas o extractos de la corteza terrestre del terreno. Número 3. Plano arquitectónico. El plano arquitectónico de la construcción que se realizará nos define los espacios ocupados que va a tener nuestro terreno, dependiendo del tipo de uso que el proyecto tendrá. Asimismo se distribuyen los espacios. Número 4. Diseño estructural. El diseño estructural es el encargado de dimensionar los elementos estructurales que conforman las estructuras metálicas del proyecto. Los elementos se diseñan para que puedan resistir acciones externas e internas, garantizando así la estabilidad de nuestra estructura. Número 5. Construcción de elementos estructurales. Es importante comprar el perfil metálico que arroja el diseño estructural, así como ensamblar las conexiones correspondientes, realizar las limpiezas mecánicas de los elementos para que exista una buena adherencia al recubrimiento que se aplicará. Por último, es importante hacer el control de corrosión donde se aplica correctamente el recubrimiento polimérico a los elementos estructurales. Número 6. Cimientos e instalación de pernos de anclaje. Es fundamental que los cimientos e instalaciones de pernos anclaje sigan las especificaciones técnicas del diseño estructural. Este sexto paso es vital porque de él depende la correcta interacción entre los cimientos construidos en concreto reforzado y las estructuras metálicas. Así que una buena interacción entre estos dos materiales garantiza la correcta trayectoria de carga transmitida hasta el suelo del proyecto. Por ejemplo, los pernos usados para el anclaje de las estructuras metálicas se conocen comercialmente en Colombia como espárragos roscados de alta resistencia, o pernos B7. Número 7. Instalaciones. Las instalaciones de redes se deben implementar como dice el diseño estructural. Estas instalaciones son redes eléctricas, redes de acueducto y alcantarillado, redes de gas, entre otras redes. Debe evitarse por completo perforar las vigas de cimentación para incorporar tuberías, porque reduce el área efectiva al elemento estructural y lo vuelve más vulnerable reduciendo la resistencia al mismo. Número 8. Montaje de la estructura metálica. Consiste en hacer el traslado de las estructuras metálicas o armazón metálico a la ubicación de la construcción.
En la obra, se realiza el montaje de los elementos estructurales, lo cual empieza por el visaje de las columnas. Estas deben encajar a la perfección en los pernos de anclaje previamente instalados. Posteriormente, el montaje de las vigas principales que son apernadas a las columnas por medio de las conexiones y los pernos estructurales. Por último, la instalación de las viguetas que se ensamblan a las vigas por medio de los pernos estructurales. Se debe priorizar la rigidez en los pórticos para que estos no sufran un desplazamiento por agentes externos como el viento mucho antes de finalizar completamente el montaje. Por ello, en el montaje se debe incorporar contravientos para las columnas si estas tienen una altura considerable. Después de todas estas etapas, se desarrollarán todos los procesos secundarios de la construcción tales como muros de mampostería, acabados, pisos, instalación de cubiertas, entre otros. Detalles constructivos. Comenzamos con el detalle de cimentación, donde se entiende cómo inicia realmente el trabajo estructural del acero. La carga proveniente de la estructura metálica desciende primero por la columna tipo WF14x74 hasta una placa base metálica. Esta placa no es un simple apoyo, sino el elemento que distribuye las cargas hacia el pedestal de concreto mediante pernos de anclaje, evitando concentraciones de esfuerzo y garantizando una transición segura entre acero y concreto. El pedestal confina las fuerzas y las conduce hacia la zapata aislada de concreto armado, la cual finalmente transmite las cargas al terreno natural. Pasando al detalle de unión entre viga y columna encontramos uno de los puntos más críticos del sistema metálico. La viga se conecta mediante una placa y una pieza intermedia llamada bandera. Esta pieza cumple una función esencial porque permite transferir de forma controlada el esfuerzo cortante que baja por la viga hacia la conexión y posteriormente hacia la columna. Las soldaduras aseguran continuidad material mientras los rigidizadores evitan deformaciones locales en los patines del perfil debido a concentraciones de esfuerzo. Además, la viga trabaja respecto al eje fuerte del perfil WF, aprovechando su mayor inercia para resistir flexión con menor deformación. Aquí se evidencia la eficiencia del acero estructural. El material se concentra exactamente donde las fuerzas lo necesitan, principalmente en las alas del perfil, logrando alta resistencia con menor peso. El tercer detalle corresponde al sistema de riostramiento. Mediante diagonales en configuración en X conectadas a una brida inferior, el edificio adquiere estabilidad lateral frente a viento y sismo. Estas diagonales trabajan alternadamente a tracción y compresión, reduciendo desplazamientos horizontales y aumentando la rigidez global. Las conexiones mediante planchas soldadas y tensores regulables permiten ajustar la longitud de las barras durante el montaje y garantizar el correcto pretensado estructural. El último detalle es el entrepiso en sistema steel framing, basado en perfiles conformados en frío. Un muro portante inferior recibe las cargas y las transmite hacia vigas horizontales estabilizadas perimetralmente. Los rigidizadores de alma evitan deformaciones locales en puntos de carga concentrada, mientras flejes metálicos impiden la rotación de las vigas. Sobre la estructura se instala un tablero fenólico que actúa como diafragma rígido horizontal, distribuyendo fuerzas dentro del nivel y permitiendo que las cargas continúen su descenso estructural. Ahora que tenemos claros estos detalles constructivos, podemos observar cómo estos principios se aplican a escala real en un edificio de gran altura. Un ejemplo emblemático es el edificio 30 East Merriacks, conocido como el Gherkin, en Londres. Este rascacielos utiliza un sistema estructural llamado Diagrade, una malla diagonal de acero ubicada en el perímetro del edificio. A diferencia de las torres tradicionales con columnas verticales repetidas, aquí los elementos diagonales trabajan simultáneamente a tracción y compresión, permitiendo que la envolvente exterior actúe como el principal sistema portante. Es importante marcar una diferencia clave entre arquitectura y estructura. Aunque visualmente el edificio parece una torre de vidrio, el vidrio funciona únicamente como cerramiento arquitectónico y control ambiental. La verdadera resistencia estructural se encuentra en el diagrade metálico ubicado detrás de la fachada. Esto permite reducir considerablemente la cantidad de columnas interiores y generar espacios más libres sin comprometer la estabilidad global. El diagrade se organiza en módulos triangulares repetidos cada 2 niveles, aumentando la rigidez lateral frente al viento y optimizando el uso del material. Aquí vuelve a aparecer la eficiencia del acero estructural. El material se coloca siguiendo la dirección real de las fuerzas, igual que ocurre en los perfiles WF o en los arriostramientos vistos anteriormente, pero ahora aplicado a toda la escala del edificio. Las cargas gravitacionales bajan desde los entrepisos hacia el diagrade y el núcleo central, mientras las acciones de viento son resistidas principalmente por la malla diagonal exterior. Finalmente, aproximadamente 333 pilotes transmiten los esfuerzos al terreno, completando nuevamente la ruta estructural de cargas desde la parte más alta hasta la cimentación. El estudio del acero estructural demuestra que su importancia no radica únicamente en permitir construir más alto o más rápido, sino en transformar la lógica misma de la construcción. Desde su evolución histórica hasta los sistemas contemporáneos, el acero introduce una manera de proyectar basada en eficiencia, precisión industrial y optimización del material. Su alta relación resistencia-peso reduce cargas, facilita el montaje en obra y permite estructuras más abiertas y flexibles que integran arquitectura e ingeniería como un solo sistema. Los detalles constructivos evidencian que el desempeño estructural depende tanto del material como de la calidad de sus uniones, mientras que casos emblemáticos muestran cómo el acero deja de ser solo un elemento resistente para convertirse en el generador de la forma arquitectónica. En conjunto, el acero estructural representa el paso de la construcción tradicional masiva hacia una construcción inteligente, adaptable y técnicamente integrada.